producto macro. Por ejemplo, comencemos. Como están en media carrera, ¿alguno de los presentes sabe cómo se llama nuestro sistema jurídico? Sabemos que existe la ley, pero sabemos que tiene un sistema. ¿Cuál es ese sistema? ¿Formal positivo? No. No se preocupe, aunque parezca increíble. En clases de doctorado, los doctores, los candidatos a doctores tampoco lo saben. ¿Correcto? Y nuestro sistema jurídico se llama romano, germánico, canónico, francés. Y aunque le parezca increíble porque usted habló del positivismo, este positivismo finalizó, murió, caducó en 1989. Y desde su perspectiva de origen hasta su finalización, el derecho de familia prácticamente ha estado en toda esta situación. ¿Correcto? ¿Y por qué? Porque tenemos que entender que esta perspectiva de la ley respecto a un sistema jurídico tiene muchísimo que ver con otras áreas interdisciplinarias. Y señores, aunque le parezca increíble, el derecho no es el punto central ni el punto final, ¿correcto? Porque muchos de ustedes han escuchado hablar de antropología jurídica, sociología jurídica, ¿sí o no? Análisis económico del derecho y todo lo demás, ¿correcto? Pero el derecho está en el punto medio y todo lo que le acabo de mencionar está en esta parte. Lo que es previo es totalmente distinto, ¿correcto? ¿Y cómo es que nuestra humanidad va construyendo una idea de ley en la que se amalgama la moral, las necesidades de una comunidad, los intereses de tutela respecto de algún derecho o de alguna situación? Es que todo esto proviene del derecho de guerra. Y el derecho de guerra es prácticamente como si fuera un abuelo, como si fuera un padre que crea otros sistemas. ¿Por qué derecho de guerra? Porque, señores, estamos hablando de comunidades que se enfrentan entre sí respecto a sus valores, respecto a sus intereses y respecto también de sus propios sistemas de subsistencia. ¿Correcto? Por ejemplo, señores, alguno de los presentes invita a cenar o a almorzar a su casa a una persona que no conoce y que está pasando por la calle. Se llama, ¿qué cosa? Subsistencia. Pero si tienen un familiar que tiene alguna necesidad, alguna situación o un inconveniente, evidentemente los lazos de fraternidad y de familiaridad se elevan, ¿o no? Y eso se llama un sentido de autoprotección, ¿correcto? Y de este derecho de guerras en las cuales dos comunidades se enfrentan entre sí para poder determinar, surgen tres condiciones que durante toda la humanidad han existido, ¿correcto? La primera de ellas, cuando dos comunidades tienen el mismo valor, mismo nivel, mismas condiciones, se genera generalmente, ¿qué cosa? Comercio. Ambas se necesitan y confluyen naturalmente. Cuando una ejerce una mayor presión sobre la otra, se ejerce el dominio, ¿correcto? Por ejemplo, América Latina está muy supeditada a valores extranjeros, ¿o no? Las condiciones económicas inclusive son limitadas hacia nosotros. Si México, que tiene gas, que tiene petróleo, que tiene oro, que tiene plata y todos los recursos que pudiera tener, porque el mejor recurso que tienen es ustedes, la población, pregunta, ¿eso no genera un peligro para las otras sociedades? Así es. Por lo tanto, se ejerce una situación de dominación. Y hoy por hoy la dominación no es solo militar, también la es cultural, también la es, ¿qué cosa? Diplomática, y también existe una situación de interdependencia. Y finalmente, ¿cuál es la última? El exterminio. Esa situación de exterminio legalmente se estipuló en 1948 cuando se prohibieron las situaciones que atenten contra los derechos humanos, materializándose, ¿qué cosa? Los derechos humanos respecto de la fundamentación de la dignidad. Desde ahí finalizó. Ningún pueblo en el mundo puede exterminar a otro. Y si no me creen, vean durante toda la historia. Cuando los españoles llegaron a América, ¿qué pasó? Cuando los ingleses llegaron a Estados Unidos, ¿qué pasó? Cuando los ingleses llegaron a Australia, ¿qué pasó? Cuando los ingleses llegaron a China y a India, ahí sí no pudieron porque eran millones. Bueno, vean que esos tres elementos de derecho de guerra subsisten hasta hoy, ¿correcto? Y fíjense cómo después se van a vincular con el derecho de familia. Pero de este derecho de guerra se genera un hijo, que se llama teoría de Estado. Y en teoría de Estado ya encontramos el elemento de familia, que está en el derecho de guerra, porque estamos hablando de clanes. ¿Cómo así? Señores, en teoría de Estado se habla de un Estado, de una construcción política. Pero fíjense, para que exista Estado, ¿qué se necesita? Población. ¿Y la población dónde vive? Territorio.
Y ese territorio satisface las necesidades de esta población. Y sobre esta base se construye un ideario político llamado Estado, ¿correcto? Pero fíjense cómo se va creando. Las poblaciones pequeñas van creando grandes comunidades y finalmente un Estado. Las comunidades van creando ¿qué cosa? Costumbres. La costumbre es mucho más fuerte que la ley. Y si no me creen, pregunta, ¿alguna de las damas presentes iría con un jean o con sandalias a un matrimonio? No, ¿sí o no? ¿Alguna dama repetiría vestido para dos situaciones de fiesta? Suena sencillo, pero en realidad tenemos una psiquis histórica. Correcto, la costumbre es mucho más fuerte. Si el abuelo o el padre habla, el hijo o el nieto se queda callado, ¿no? Son patrones, ¿correcto? Y cuando ya la comunidad está establecida e institucionalizada, se generan reglas y principios. En el derecho le llamamos principios jurídicos, ¿correcto? Porque se han institucionalizado, tienen un valor per se, se aplican automáticamente. Y fíjese que una vez que se ha generado esto, se creó un Estado. Y este Estado es el que va a tener el jus imperium. Con el jus imperium se crea la ley. Con el jus imperium se va a materializar una norma que va a tener una vinculación con la comunidad y con las personas. Pero fíjense, responde a un patrón político. Y las normas pueden cambiar. Los países pueden cambiar valores de un sistema económico a otro sistema económico, de un sistema político a otro sistema político. Nuestro país, por ejemplo, en el Perú, es ¿qué cosa? Un país nuclear en un sentido administrativo. Ustedes tienen un sistema federal. Pero de repente en el Perú, en próximos años, podemos optar por un sistema federal, como también ustedes pueden tener un sistema, ¿qué cosa? Nacional, como sucedió en Argentina, por ejemplo, que siendo un Estado federal, por leyes de inferior jerarquía de la Constitución, prácticamente ejecutaron una materialización de un Estado unitario. ¿Correcto? Pero fíjense que esta ley necesita retribuirse a la persona y a la comunidad. ¿A través de dónde? De la jurisprudencia. ¿Estamos? Por eso es que los jueces son mucho más cercanos a nuestra realidad. Comprenden mejor nuestras necesidades que el legislador. Pero fíjense, señores, el legislador, que en esencia nos representa, no necesariamente nos va a representar correctamente. Y les voy a dar una referencia. Hoy por hoy los matrimonios duran para toda la vida. ¿Alguna vez han escuchado Felices los Cuatro? ¿Estamos hablando de sociedades que han cambiado o no? Y hoy por hoy tenemos una multiplicidad de situaciones familiares. Por ejemplo, familias ensambladas, familias amplias, familias, ¿qué cosa? Divididas, separadas, familias binacionales, familias multiculturales, ¿correcto? Familias monoparentales, familias que son donde se cría a los nietos por parte de los abuelos y no existen los padres. Tenemos una serie de situaciones y en las cuales la ley, por una cuestión pétrea, no ha podido satisfacer las necesidades de todos. ¿Y quién tiene que adecuar esos vacíos? El juez. Por eso es que el elemento de estudio de derecho a familia resulta tan interesante en una cuestión de Estado para poder desarrollar las otras disciplinas. Y aunque parezca increíble, todo el derecho se vincula con el derecho de familia, más que con el derecho constitucional, porque al final se trata de una comunidad que tiene que sobrevivir. Y esa comunidad es un conjunto de familias, una estructura interdependiente. Y si no me creen, veamos. Todo el mundo dice derecho penal último rato, y es correcto. Pero les pregunto, en una sentencia de divorcio, cuando al padre no le conceden derechos, al padre o a la madre no le conceden derechos, pregunta, ¿esa sentencia civil no es más dura que una cárcel? Claro. Entonces, el concepto punición no es exclusiva del derecho penal. El concepto punición está en el ámbito constitucional, en el derecho civil como en el derecho a familia. ¿Correcto? Fíjense que hasta hace muy poco Trump casi es, ¿qué cosa? Defenestrado del poder, ¿o no? Y el concepto de punición lo manejaba el Congreso. ¿Estamos? Fíjense, estamos hablando de derecho internacional y uno puede decir, ¿qué vamos a ver de derecho internacional con derecho a familia, que es algo sumamente limitado? No, señores. Hoy por hoy, mexicanos, peruanos, sudamericanos, viajan muchísimo a Europa, ¿o no? Y muchas veces quienes viajan a otro continente
se casan en otro continente, ¿o no? ¿Cuántas personas se han casado de repente pensando que han conocido una persona muy amorosa en un continente europeo, pero que en realidad es musulmana? Y las situaciones cambian, ¿o no? Los contextos cambian. Si la dama, que es la que viajó, se casó con un musulmán, tiene que aceptar las reglas de esa comunidad, ¿o no? Y a tal nivel que inclusive en Inglaterra hay fallos que, ojo, escuchen esto, hay fallos que no condenan la relación. ¿Saben qué es la relación? La extirpación del químico por una práctica cultural. Y a pesar de que en Europa se habla de derechos humanos y de que Inglaterra es un país moderadamente muy culto y muy avanzado, se protegió una cuestión cultural ajena a su propia realidad. La ablación quedó permitida. Y fíjense que eso es contradictorio con derechos humanos, ¿o no? Y ahí tienen qué cosa de derecho internacional. Y observen entonces que esas perspectivas a lo macro inciden en lo micro. ¿Ustedes creen que a una crisis familiar, cuando la pareja se separa, inician el trámite del divorcio? ¿Qué es lo que sucede? Se separan, pero un momento, ¿el patrimonio familiar cómo queda? Y peor aún, cuando uno de los dos, que ya está separado, comienza a tener una nueva familia, comienzan a haber problemas económicos, ¿o no? ¿O no? Y al final, ¿cómo delimitamos eso? Y ahí comenzamos a ver la necesidad de que el derecho, que es el punto medio entre derecho de guerra, teoría de Estado, derecho constitucional y estas especialidades, tienen que confluir. Y eso se habla de qué cosa? Multidisciplinaridad. Y señores, ustedes que están en un proceso de formación, tienen que tener en cuenta que si bien la ley tiene valores morales, elementos normativos e elementos inclusive estatales para poder generar uniformidad, este patrón establecido en 1804 por Napoleón Bonaparte tiene que adaptarse a nuestras necesidades. Porque no somos solo un solo país con una sola nación. Somos un país con varias naciones. Y la referencia es México, ¿o no? Que tiene múltiples realidades culturales. ¿O me explico? Pero es igual. Pero es un país multicultural. Y por ejemplo, quien les habla, en el año 2000 materializó la tutela de los derechos lingüísticos. ¿Qué es lo que los colegas explicaban? La posibilidad de defenderse frente al Estado en una imputación de un delito, pero en tu lengua. ¿Y por qué es que ese individuo tenía ese derecho a pesar de estar en condiciones mínimas? Porque eso estaba en obligación del Estado, porque este Estado, además de tener jus imperium, tiene la obligación de respetar los derechos de la persona. Eso se llama legitimidad. Y eso garantiza una estabilidad que se llama paz social. Y así las personas, cuando van cambiando los contextos sociales, van transformando también la ley. Y por eso es que el estudio del derecho de familia permite entender, en primer lugar, que todos los países latinoamericanos estamos en crisis. Sí, pero no es una crisis que nos destruya, es una crisis que transforma y que puede transformar unas nuevas realidades. Por ejemplo, hasta hace 20 años, si el esposo mataba a la mujer, no pasaba nada, ¿sí o no? No pasaba nada. Pero hoy por hoy, un simple acto de limitación de derechos contra una mujer, contra una dama, es severamente sancionado, ¿no? Han cambiado las necesidades. Y ese concepto de vulnerabilidad ha ido transformando en nuevos patrones. Porque ya no solamente estamos hablando de un pequeño grupo de personas a las cuales se les tiene que tutelar. El concepto de vulnerabilidad va cambiando también. Tenemos indígenas, tenemos mujeres, ancianos, niños. Y eso, por ejemplo, cuando ustedes analizan el conflicto familiar, van a poder darse cuenta. Quienes litigan, está establecido en el ámbito formal de la ley, partes procesales. Pero un momento, en el conflicto familiar hay mucho más, ¿o no? Están los padres, están los hijos, están los otros familiares que también intervienen. Y esto no lo logra entender el juez. Por eso es que es necesario comprender, ampliar, extender la necesidad de poder evaluar el derecho, pero desde otra perspectiva, desde la que necesita nuestra sociedad. Muchísimas gracias.